Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Enemigo de mi enemigo. Parte 1. Numerosos pensamientos se filtraron por la mente de Tuna, pero ninguno de ellos estaba realmente orientado hacia el objetivo de su misión actual. Talentos en ciernes o no, no significaba nada si permanecían atrapados en esta barrera de niebla durante toda su vida. Con ese fin, Tuna estaba tan decidida como el resto de su escuadrón a escapar antes de que se quedaran sin raciones. Permaneciendo escondida en un charco que había formado, Tuna permaneció cerca del área donde los 4 niños estaban entrenando entre sí. Se quedó allí, maravillándose interiormente de los pasos que los mocosos frente a ella habían logrado caminar como shinobi en entrenamiento sin ningún tipo de educación o maestro. Haber llegado al punto de competencia que mostraron en esta parte remota de Rain fue encomiable. Ella lo sabría porque era de aquí. Fue solo después de que ella se escapó y buscó oportunidades en otro lugar que sus talentos florecieron bajo la tutela del shinobi senior de Rain. Estos mocosos deben haber trabajado duro. Tuna podía darle admiración, pero eso era todo lo que podía llegar. En comparación con su yo actual, los niños frente a ella eran demasiado débiles, pero eso le hizo pensar en cuando tenía su edad. Por supuesto, estos eran sus pensamientos personales, pero aún así terminó quedándose y observando. Talento, genios y prodigio, malditos sean todos. No fue justo. Al final, ella permaneció hasta que se quedaron sin chakra o estuvieron demasiado exhaustos para notar su presencia incluso si se movía. Fue lo mejor. Tuna se convenció a sí misma de que no perdía el tiempo siendo sentimental o emocional en comparación y trató de racionalizar sus acciones. Si hubiera seguido adelante cuando sus sentidos se intensificaron durante el combate, podría haber sido detectada. Sí. Eso fue todo. El hecho de que ella fuera al menos de rango Jounin y ellos fueran básicamente Academia o Genin no influyó en sus cálculos, ya que cambiaría su justificación. Maldita sea. Si el capitán le preguntara por qué se estaba tomando tanto tiempo, entonces simplemente pensaría en algo. Además, ella era quien decidía qué informar, y estos niños eran irrelevantes en el gran esquema de la situación. Por muy rebelde que pudiera ser, todavía conocía la disciplina y cómo establecer prioridades. Tomaría nota de sus observaciones de los niños para que Lorenzo reflexionara sobre ellas más tarde, pero por ahora, estaba explorando. En el momento en que los niños terminaron su entrenamiento y luego se alejaron en dirección a la ciudad, Tuna salió del charco en el que estaba escondida y examinó los daños. Los baches se formaron a partir de suelas mejoradas con chakra, y varios jutsu dejaron trozos de roca al azar y charcos de agua. Lo más llamativo fueron los trozos de papel rasgado que Tuna solo podía ver como inofensivos, pero que antes eran bastante letales. Esa chica con el cabello azul casi morado tenía un linaje. Más que eso, esos 4 niños. Todos tenían capacidades de chakra excepcionales. Inmóvil, Tuna revisó la información que había obtenido hasta el momento y llegó a una única conclusión. La misión fue un fracaso. Claro, era extraño que la ciudad y sus edificios no parecieran tan ruinosos como recordaba la última vez que estuvo aquí, pero esto no tenía relevancia para la formación de sellado promulgada sobre el área. Significado. Ella y su unidad todavía estaban atrapados, probablemente hasta que Lorenzo intente otra excursión. Colocándose un mechón de cabello castaño detrás de la oreja, se ajustó la máscara de pez sobre la cara y luego se cruzó de brazos, cansada de lo que tendría que informar a los miembros de su escuadrón. Esta era su última oportunidad. Ya habían intentado todo lo demás para salir, y el pintoresco asentamiento era el último lugar que aún les quedaba por investigar. Ahora, sin embargo, ahora ya no había pistas. Tuna maldijo, pero luego miró hacia el asentamiento. Pensó en lo que probablemente haría su unidad y en lo que sucedería como resultado de ello. Ella tarareó. En cualquier caso, el acuerdo aquí sería suficiente por el momento. Era mejor establecer una base de operaciones en el pueblo con el resto de su escuadrón. Cualquier lugar estaba bien siempre que estuviera fuera de la lluvia. Tuna comenzó a moverse nuevamente, asegurándose de mantenerse fuera de la vista y aligerar sus pasos hasta el punto de no dejar huellas ni siquiera en el suelo embarrado.
Había un último lugar para comprobar, y era esa casa de madera creada lejos de las cercanías del pueblo. De todos los lugares, ese edificio no estaba allí, por lo que podía recordar, y dado que no había sido saqueado por aldeanos hambrientos, era sospechoso. Robar para comer, asesinar para vivir. Al crecer en medio de esta guerra, las visiones del mundo de Tuna estaban sesgadas desde hacía mucho tiempo. Rain quedó atrapada en el punto de mira de la guerra entre grandes aldeas rivales. El suministro de alimentos había disminuido y el comercio era prácticamente inexistente. Aparte de aquellos que tenían medios de autosuficiencia, el resto de la población inútil de Rain tuvo que valerse por sí misma. En cualquier otra parte de Rain, esta casa de madera no se vería tan prístina ni tan bien mantenida. Estimulada por su duda y su incipiente curiosidad, Tuna llegaría rápidamente a la casa de madera sin impedimentos. Tenía un aspecto normal, pero la arquitectura era muy diferente de cualquiera de las técnicas de Rain. Para empezar, en lugar de cortar la madera en tablas y pilares como soporte, parecía natural. Era como si todo el edificio hubiera sido creado a partir de una única pieza de madera sin cortar. Ahora que lo pensaba, algunas de las casas más nuevas que había visto en el asentamiento eran de la misma marca. Extraño, Tuna frunció el ceño, pero no se inmutó. Vio ventanas a lo largo de los pisos principal y superior, pero ninguna de ellas tenía vidrio. En cambio, tenían lo que parecían cortinas de papel, que harían poco para obstaculizar su infiltración, pero harían bien en contener los vientos helados de Rain. El material del documento en sí le resultaba familiar a Tuna, pero no le dio mucha importancia antes de proceder con su infiltración. Caminando hacia la ventana, separó las cortinas de papel y silenciosamente entró al piso superior. Entró en un dormitorio y no fue una coincidencia. Ella era un shinobi de tipo sensor. Era bastante débil o apagado por una razón u otra, pero sintió una única firma de chakra solo en esta habitación. El interior era escaso y no había decoración que no estuviera hecha de madera. Estructura de cama de madera, cajones de madera, armario de madera, todo lo necesario estaba aquí, y en medio de todo estaba un niño arropado en la cama con mantas de mala calidad. Al lado de la cama había una toalla escurrida y un recipiente con agua helada, y se podían ver vendas usadas tiradas en el suelo, a los pies de la cama. Un niño enfermo. Tuna desaceleró su respiración y trató de sincronizar el ritmo de los latidos de su corazón con el repiqueteo de la lluvia que caía afuera. Fiel a su posición, se acercó en absoluto silencio. Escondido como el capullo de una oruga, solo se podía ver la cabeza. El niño tenía los ojos cerrados, el pelo rojo y un rostro que estaba perdiendo rápidamente su grasa de bebé. Solo por la edad, era más o menos igual o mayor que el grupo de 4 que Tuna había visto antes. Aparte del niño, no había nada más aquí que destacar. Tuna frunció el ceño detrás de su máscara. ¿Fue todo esto solo una pérdida de esfuerzo? No, espera. El atún se congeló de repente. Una vez más, ella era el sensor de su equipo, y la persistente sensación de reconocimiento del chakra que poseía el niño la estaba poniendo nerviosa. Se miró los brazos y las manos y rápidamente notó que se le había puesto la piel de gallina y que se le erizaban los pelos de la piel. No era solo eso, sentía un pellizco en la nuca y una sensación inquietante en el estómago. Estaba tensa. ¿Por qué? La respuesta no estaba lejos. Cuando le devolvió la mirada al niño, se horrorizó al notar que los ojos una vez cerrados del niño ahora la miraban directamente antes de que un pulso de chakra, que él emitió, la hiciera temblar. De este chakra. Finalmente hizo clic. Este bastardo. A su alrededor, espadas y kunai se formaban tan cerca que podía sentir su frío acero. Las cadenas de chakra también rodeaban sus piernas, pero resistió la tentación de intentar liberarse o evadirlas. El momento en que el niño encendió su chakra fue el momento en que Tuna consideró sus posibilidades, y rápidamente tomó una decisión cuando quedó claro que el niño no estaba muerto a pesar de haber sido el objetivo del propio Salamandra. Vamos a hablar de esto. Estaba lidiando con el arquero que había separado a su unidad de Lorenzo. Shiro hizo todo lo posible para no dejar que su fatiga se reflejara en su expresión y manierismo a pesar del costo que le costó atrás a numerosas armas para contener al shinobi de Rain enmascarado que tenía delante. Ni siquiera había descansado tanto tiempo cuando lo despertaron de su sueño debido a un tique en su nariz.
No era lo suficientemente bueno como mago para entender los matices sutiles de lo que podía o no hacer, o lo que era convencional o lo que no, pero su olfato siempre había sido bastante sensible a lo sobrenatural. Cierta nave tenía un olor, era la mejor manera que podía describirlo. De vuelta en Omurahara, Rin olía metal y mineral, mientras que Sakura a veces tenía ese distintivo olor a tierra, como barro o alquitrán, pero él siempre había asociado estos casos como una coincidencia. Ahora en este nuevo mundo después de haber sido atravesado en el corazón, bueno, digamos que ya no iba a descartar las cosas como simples coincidencias. Había observado y aprendido que el chakra que existía en los cuerpos de todos tenía olores diferentes, y ninguno de los chakras de Konan, Yaiko, Nahuatl o Nagato olía a pescado. El momento en que Shirou tuvo este pensamiento fue el momento en que volvió a abrir sus pesados párpados y miró fijamente a una shinobi de Rain que llevaba una máscara, un poncho negro y una especie de respirador ventilado en su espalda. Esa vista era todo lo que necesitaba para actuar. No tenía otra opción, ya que su estado actual no le daba tiempo libre y había aprendido que los shinobi eran peligrosos. El recuerdo de cómo Hanzo casi lo destripa todavía estaba fresco en su mente. Luego me di cuenta de que si había un enemigo aquí, ¿qué pasaría con Konan y los demás? Su expresión se endureció notablemente, pero no quiso que las espadas atacaran. A simple vista, parecían letales y agudos, pero solo Shirou sabía que había escatimado en su rastreo para priorizar la apariencia sobre la funcionalidad. Eran huecas, hechas solo como un farol. La única construcción real en la que se esforzaba en mantener eran las cadenas de chakra que rodeaban al shinobi de la lluvia. La cantidad de chakra y magia que había usado contra Hanzo no se había recuperado. Si lo estimaba, tenía alrededor de niveles de chakra de Konan disponibles para él, y ella todavía estaba aprendiendo. Si ocurriera una pelea, no sería agradable para ninguna de las partes. ¿Hablar? Shirou fanfarroneó, canalizando la psique de Miya a la que había estado expuesto bajo los efectos de una carta de clase. El shinobi de la lluvia vaciló, pero tentativamente llevó su mano a su máscara y luego se la quitó en un gesto desarmante. Mi nombre es Setsuna, dijo, revelando un rostro que apenas era el de un adulto. El cabello castaño claro enmarcaba unos ojos nerviosos y dilatados que se movían de un lado a otro hacia las armas que Shirou sostenía a su alrededor. Si ella esperaba que él los desestimara, él no estaba muy interesado en hacerlo todavía. Aún así, si Konan y los demás eran niños, entonces el shinobi de Rain era solo un adolescente, lo que le dio a Shirou dudas sobre básicamente amenazar a un menor. No. Niños soldados. Lo había ignorado antes, pero ¿qué clase de mundo arrastra a los niños a conflictos armados? No somos necesariamente enemigos, ¿verdad? Setsuna lo intentó mientras Shirou mantenía su silencio por reflexión. Tú también eres de Rain. Los verdaderos enemigos son Eden Leaf, Rock y las principales aldeas que tratan a nuestro país como su campo de batalla. Shirou podía entender a qué se refería Setsuna, pero también entendía su posición. Somos una fuerza rebelde, dijo. El actual líder de Rain no es apto para su puesto con la cantidad de gente abandonada y muriendo. Todavía podía imaginarlo. Personas demacradas, desesperadas y afligidas, que recurrieron al salvajismo y a medios inmorales solo para sobrevivir mientras el líder de Rain hace la vista gorda y apaga cualquier disidencia. Setsuna la fulminó con la mirada, olvidándose momentáneamente de que estaba rodeada de armas para poder gritarle, quien en su mente no sabía nada del panorama general. Sin Lorenzo, Rain como país y aldea no existiría. Ella apretó los puños. Sin embargo, no hace nada por los hambrientos, indigentes o desesperados que mueren en las calles y arrastrados por la lluvia. Shirou sacudió la cabeza. Un país es su gente, no al revés. No puedes salvar a todos. Pero eso no significa que no debas intentarlo. Setsuna se tensó, una vena saltó sobre su cabeza, pero el recordatorio de que ella era la que estaba al filo de un arma hizo maravillas para tranquilizarla. Ella se desinfló, pero no se resignó. Mira, esto no se trata de ideologías. Setsuno cambió su ángulo. Cada uno de nosotros tiene sus propias creencias, pero a lo que me refiero es al objetivo final. La lluvia y su gente son la razón por la que luchamos, ¿no? En última instancia, el punto era cierto, pero también tenía otro significado.
¿Estás insinuando que el fin justifica los medios? Shirou no era un niño normal. Las cejas de Setsuna se fruncieron antes de quejarse. A la mierda. Nuestros objetivos son los mismos, de acuerdo. Ella insistió obstinadamente, actuando exactamente como su aparente edad. Uno cabeza caliente. Si quieres salvar a los inútiles antes que a los capaces por el bien del país, entonces está bien. Adelante. Se llama división del trabajo. Concéntrate en aquello en lo que te concentras y deja que Lorenzo y nosotros, los Shinobi Rain, hagamos nuestro trabajo y protejamos nuestra vida. País de sus invasores. ¿No lo ves? Podemos reemplazar al otro y luego lidiar con el conflicto civil después. Shirou parpadeó ante las palabras aparentemente dichas por impulso, y luego se mojó la boca seca. Se le acaba de proponer una alianza temporal. La lluvia estaba en medio de una gran guerra mundial shinobi, y la fuerza rebelde de Shirou, los Akatsuki, eran unos pocos desesperados. Si de alguna manera derrocó a Hanzo, entonces eso aún dejó a Eden Leaf, Rock y cualquier otra nación shinobi involucrada en esta guerra, reinando libremente sobre el país de Rain. Dicho todo esto, ¿qué podía hacer él solo cuando no tenía demasiada experiencia en el mundo shinobi? Intentamos matarnos unos a otros. Ya tenemos las manos manchadas de sangre. Razonó rígidamente. Es parte del trabajo. ¿Qué quieres decir? Setsuna sintió que finalmente había tomado la iniciativa por primera vez en esta conversación. Ella era un prodigio de Rain creado a través del trabajo duro y la determinación, alcanzando el nivel de Jounin principalmente debido al uso de sus habilidades sensoriales, lo que la convertía en un Jounin más especial, pero de todos modos. Pudo ver que había eliminado un poco de la terquedad de Shirou. Escucha, necesitamos todo el apoyo posible si queremos rechazar a los Fuckers y Rock Shitters. La grosería de Setsuna se notaba pero a ella no le importaba. Estamos en lados opuestos, pero técnicamente estamos en el mismo lado que los miembros de Rain. ¿Qué beneficio tenemos al debilitarnos cuando nuestros enemigos ya eclipsan nuestras fuerzas combinadas? Tácticamente, era sensato y Shirou no tenía forma de negarlo. Una cosa era que Rain estuviera en medio de una guerra civil, pero otra era que los vecinos que lo rodeaban lo estuvieran observando. Hanzo era tanto un elemento de disuasión como un enemigo. Simplemente piénselo y bueno, incluso compartiré un poco de información por buena voluntad. Setsuna continuó, preguntándose si estaba siendo lo suficientemente persuasiva. El hecho de que Shirou no le hubiera quitado las espadas a su alrededor todavía la ponía nerviosa, pero él tampoco estaba atacando. Ten cuidado con Eden Leaf. Nuestras fuerzas han detectado movimientos extraños de ellos últimamente. También han establecido lo que parecía un campamento avanzado cerca de esta barrera de niebla. Hoja escondida. Shirou digirió la información y pudo ver que Setsuna no tenía motivos para mentir. De todos, parecían los más interesados en infiltrarse en la niebla y reunir sus fuerzas para explorarla. Por eso Lorenzo tomó la iniciativa de investigar personalmente. Excelente. Shirou hizo una mueca por dentro. Entonces, otro enemigo ya estaba justo a la vuelta de la esquina. Mirando mientras gotas de sudor se formaban sobre las cejas de Setsuna, Shirou suspiró y gradualmente desmineralizó sus proyecciones. Vete, advirtió a Setsuna después de notar que ella no tenía intención de causar ningún conflicto por más tiempo. El alivio inundó los rasgos de Setsuna, habiendo evitado un encuentro difícil, pero aún así se lamentó. Como si irse fuera fácil. La maldita niebla está en el camino. Ella murmuró. Shirou se congeló. Si Setsuna estaba atrapada en la barrera de niebla, y si no estaba sola, ¿no significaba eso que había un grupo completo de shinobi de élite de Rain dentro de esos pocos pero con los que él podía competir? Resonancia de línea de sangre. Shirou recordó el último mensaje de notificación que recibió antes de desmayarse. La característica más nueva no solo mejoró la barrera, sino que le otorgó plena autoridad sobre ella. El problema era que la mayoría de las características defensivas de la barrera estaban fuera de la barrera y no dentro de ella. La barrera no debería ser un problema. Te dejaré salir. Shiro estaba muy dispuesto a hacer esto. Sus palabras casi sacudieron a Setsuno cuando se dio cuenta. Tú eres el que tiene el control de la barrera de niebla. Setsuna se puso algo nerviosa.
El capitán de su escuadrón había indicado que se trataba de un tipo de Usu Fuinjutsu, y ahora que lo miraba, el característico cabello rojo era evidente en la cabeza de Shirou. ¿Es eso lo que buscaba la hoja? Solo restos de ese clan destruido. Setsuna no tuvo tiempo de pensar en el tema. Uzumaki o no cambió nada. Lo que había dicho antes fue por impulso, pero si Shirou tenía la habilidad suficiente para sobrevivir a Lorenzo y establecer una barrera como esta, entonces sería invaluable como aliado temporal para Rain. Sé que somos enemigos, pero no te reunirás con Lorenzo. Setsuna propuso tentativamente. Por supuesto, Shirou le había dado permiso para irse, pero su propia terquedad la llevó a buscar una tercera opción. No puedo garantizar nada solo como Rain Shinobi, pero si la gente es lo primero antes que los rencores y las ambiciones, y si todos estamos luchando por Rain, entonces ¿por qué no llegar a un acuerdo oficial? Shirou reflexionó, sopesando sus opciones. Anzo de la salamandra. Shirou no había olvidado cuán impotentemente superado estaba bajo la presencia de ese hombre. El riesgo de volver a verlo en persona era sin duda grande, pero si se comparaba con luchar solo contra las fuerzas de Iden Leafan Rock, entonces realmente tenía que considerar la idea. Al menos hasta que la peor parte de la guerra se calme. ¿Debería hablar con Anzo o no? Al final, se le ocurrió una respuesta. No lo conoceré en persona, dijo. Setsuna frunció el ceño. Entonces, de repente, la madera brotó del costado de Shirou, tomando rápidamente su imagen y semejanza mientras Setsuna se congeló al reconocer la técnica. Pocos shinobi entrenados, si es que hay alguno, no lo sabrían. Enviaré un clon. Setsuna se resistió. Olvídate de ser un Uzumaki, esto debe ser lo que realmente buscaban esos tres fuckers. Acechando las calles de un asentamiento sencillo, dos figuras regresaron hacia el bosque que de repente surgió en la tierra de la lluvia. Uno de ellos era Setsuna liderando el camino hacia el encuentro con su escuadrón, y el otro no era otro que un clon. Soy un clon. ¿Tiene sentido mirar fijamente?, preguntó el clon, sintiendo los ojos de Setsuna sobre él todo el tiempo. Solo estaba pensando, murmuró Setsuna, todavía incrédula antes de sacudir la cabeza y guardar silencio. Todo tipo de pensamientos se fomentaron en su mente cuando los últimos movimientos del Leaf Shinobi comenzaron a tener sentido. Mientras tanto, el clon no poseía el estoicismo de un shinobi y decidió buscar respuestas en el respiro. Acerca de la hoja oculta, ¿por qué el original tendría que preocuparse por ellos por Rock u otros shinobi que participan en la guerra en Rain? Preguntó el clon, la curiosidad evidente en el tono. Setsuna miró al clon a su lado y notó la ingenua inocencia que todavía estaba pegada a su rostro. Ella se rió con humor negro. Más allá de la política, tu original es esencialmente una vaca reproductora preciada. Honestamente, Cloud y Rock probablemente harían lo mismo, pero ninguno tendría el mismo nivel que la inversión de Leaf. El clon casi se disipó cuando vaciló. ¿Qué?, repitió, sabiendo vagamente exactamente lo que había oído. Los ojos de Setsuna brillaron con una racionalidad fría pero bastante burda. Eran enemigos, pero al menos podían llevarse bien. Tienes un linaje que hace árboles, y ellos son tree fuckers. ¿Qué piensas? Ella resopló. Incluso existen políticas de clan en las principales aldeas ocultas que estipulan que el último heredero varón de un linaje o clan debe tomar numerosas esposas. ¿Y si el original no concuerda? Setsuna le dedicó una sonrisa de come mierda. ¿Alguna vez has oído hablar de Ra? Anotado. El clon le interrumpió con un chasquido de lengua poco divertido. Los bordes de los ojos de Setsuna se curvaron, pero mantuvo una expresión profesional. Muy pronto, el duelo llegó a su destino donde el resto del escuadrón de Setsuna notó su llegada. A la cabeza estaba Seal, el líder de la unidad de Setsuna. Setsuna observó a Seal acercarse mientras le indicaba que el clon no era un peligro. De todos modos, los hombros de Seal temblaban de frustración y resignación, todo dirigido a ella, y sabía por qué, pero no podía evitarlo. Ella siempre había sido bastante rebelde. Atún, ¿dónde está tu máscara? Por supuesto que eso era lo primero que le preguntaría a su capitán, pero no era como si hubiera terminado. No estaba ciego. ¿Y quién es ese? Seal señaló a Shirou, pero Setsuna hizo una mueca cuando se reveló la designación de su unidad y el maldito clon miró hacia otro lado.
Maldita sea. Su representante. No estoy usando la máscara por sinceridad, así que es Setsuna, y no Tuna, dijo entre dientes, sin importarle si su capitán no tenía idea de para qué era su sinceridad. Ella estaba a punto de decírselo de todos modos. ¿Y el niño? Él es nuestra salida, y sí, es un clon. Seal levantó una ceja ante las palabras, obviamente escéptico, pero todo cambió cuando el clon agitó una mano en una dirección que conducía fuera de la barrera. Así, la densa niebla incluso en el bosque se separó para formar un estrecho túnel fuera de la formación. La salida se había abierto como si el genjutsu que los había atormentado ya no tuviera efecto. El alivio invadió a todos en el equipo de Setsuna, pero ella decidió prestar más atención al clon y a lo que vendría después. Al clon le gustaría contactar a Lorenzo. La conducta de Seal cambió en el momento en que Setsuna sacó a relucir el asunto, pero a ella no le importó. Esto era demasiado importante. Uzumaki y liberación de Madara, articuló, enfatizando el valor que implica oficializar una reunión. Con este fin, el peso del asunto estaba más allá de la autoridad de Seal para manejarlo. Lord Tercero, esto es demasiado incluso para mí. Sakumo sintió que le dolía la cabeza, pero la información entregada por los propios estudiantes del tercero Kage no podía ser ignorada. Especialmente cuando la princesa de Senju amenazó con ir sola si no eran lo suficientemente rápidos para movilizarse. Su hijo Kakashi acababa de nacer. Honestamente, debería haber estado allí para ayudar a su esposa, pero aquí estaba atrapado en el frente de guerra. Si tuviera que ser franco, la logística era un desastre y la moral estaba sesgada a pesar de que los estudiantes del Ortir regresaron vivos del cerco de Anzō. La noticia del elemento madera y la recuperación del hermano de Kusina eran conocidas solo por unos pocos elegidos, pero decían que pocos eran los que estaban a cargo. Por supuesto, se mantuvo un estricto control sobre esta información para evitar su diseminación a los enemigos, pero esto no motivó a sus shinobi ni la mitad de lo que lo habría hecho si supieran que estaban luchando por el legado del primero. Las prioridades de Iden Leaf en Rain eran actualmente dobles en la situación dada. Si pudieran asegurar al hermano de Kusina, entonces las maltrechas relaciones de Iden Leaf con los Uzumaki después de la caída de Usushio podrían enmendarse en parte. Al mismo tiempo, Leaf asegura el linaje que solo se ve en el primero Kage. Solo alguien capaz quedaría a cargo de la operación general, y Sakumo fue uno de los desafortunados abrumados por la responsabilidad. En asuntos relacionados con el elemento madera, Lord Tyr puede incluso intervenir personalmente, pero antes que nada, la barrera de niebla era el obstáculo más grande. Si antes los equipos de Jounin podían infiltrarse en sus límites, ahora ni siquiera ellos podían pasar. Estaba claro que la barrera se había hecho más fuerte. Como se esperaba del Uzumaki. Ningún maestro del sellado podría jamás rivalizar con sus creaciones. Aún así, dado que era un arte de sellado de Uzumaki lo que estaba en camino de recuperación, entonces no era como si la hoja oculta no tuviera respuesta. Lady Mito estaba en camino. El trabajo de Sakumo era mantener la línea. Algo infinitamente más difícil de lograr con Anzō y sus fuerzas manteniendo un perímetro constante de la barrera de niebla. Jiraiya había dicho que Anzō también sabía que el elemento madera regresaba al mundo shinobi. La guerra en Rain seguramente se volvería más complicada, pero sabiendo la importancia del asunto, Sakumo estaba seguro de que Leaf no dudaría en intensificar las tensiones si fuera necesario. Luego estaba el riesgo de que Rock y sus indecisos se enteraran, cuyas posibilidades aumentan debido a la rareza de que las fuerzas de Anzō y Leaf establezcan bases junto a la barrera de niebla. Todo lo relacionado con esta situación estaba lastimando la cabeza de Sakumo. Este debería ser el trabajo de Nara, pero incluso el presente en Rain echó un vistazo y respondió con una respuesta unánime. Molesto. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Ryuyeski Soul. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.